Buenas tardes, nos da mucho gusto estar en este lugar que es la casa de Dios y les invitamos para que durante este culto nos gocemos y nos alegremos porque es el día del Señor. Vamos a iniciar el culto del domingo 25 de octubre de 2020 a las 12 horas. Lo iniciaremos con un preludio, G.A.T. Filadelfia. Cual las aves de los cielos que alimentas por amor, sin que ellas se preocupen por cegar la tierra hoy. De tu pueblo y en tu gracia se bastó, porque en sus debilidades tu poder se manifestó. Gracias te damos, oh Dios, está tu nombre, hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has ayudado. Por tu vara y tu callado, el aliento nos llegó. Tu presencia en aquel valle con amor nos consoló. Has hecho descansar y por sendas de justicia, por tu amor hemos de andar.
Vamos a tener nuestra oración de invocación. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque nos permites iniciar este culto y queremos invocar tu presencia para que podamos hacer todas las cosas en tu nombre y para darte honra y gloria. Y te alabamos, Señor, porque eres grande y misericordioso. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a continuar nuestro culto a Dios entonando el himno Recibí salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:7. Tendremos nuestra lectura bíblica y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, capítulo 6, de los versículos 1 al 11. La palabra de nuestro Dios dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada,
¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerzas de gemir, todas las noches infundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis enemigos. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Palabra de Dios. Es el momento de la oración de intercesión a cargo del presbítero Luis Rogelio Martínez del Bosque. Vamos a orar, vamos a interceder por la familia Filadelfia. Y dice el Salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Señor y Dios Padre, ante ti estamos agradecidos, clamando, rogándote, Señor, porque estés en la vida de cada una de las familias de mis hermanos, de tu iglesia, Señor, de aquellas personas, de aquellas familias que nos acompañan a través de estos medios, y derrama una bendición a tu pueblo especial, con amor, con misericordia, con esa paz que solamente tú nos puedes dar, derramando una bendición especial, Señor, para fortalecer la fe en cada uno de mis hermanos ante estos tiempos de angustia, de dolor, de algunas carencias, Señor. Y te decimos que estés ahí en cada hogar, sanando a mis hermanos enfermos, fortaleciendo a mis hermanos que están cansados, dándonos el pan de cada día, Señor, y bendiciendo nuestra mesa. Pero aún más, Señor, bendiciendo el fruto de nuestras manos, nuestros negocios donde laboramos, y, Señor, fortaleciendo nuestro testimonio para que la sociedad en que vivimos te conozca. Bendice a cada familia, Señor. No te olvides de mis hermanos que hoy están enfermos, cansados. Y la paz y el gozo, tu amor esté en la familia Delgado, sobre todo con mi hermana Aimé, con su hermana René, Señor. Fortaleciendo la vida de mi hermana Miriam, de David. Y, Señor, solamente tu paz puede estar ahí en esos hogares. Sabemos que tú los bendecirás, tú los fortalecerás. Gracias, Señor, porque sabemos también que estarás con la familia Ariciaga. Bendecirás a la familia Peña, a los hermanos Sánchez. También los vas a bendecir con amor, con misericordia. Y te damos gracias por la familia Castro. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que estés con ellos. Amén. Ahora haremos la de la proclamación de la palabra y la lectura bíblica será en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, de los versículos 21 al 27. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa,
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora escucharemos el tema Jesús nos pregunta, a cargo del predicador presbítero Luis Rogelio Martínez del Bosque. En el mensaje del día de hoy, Jesús nos hace una pregunta. Y vamos a estar basados ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, de los versículos 21 al 27, donde nos hace una pregunta a reflexionar, en la que el debate sobre el pecado es muy abundante, sobre lo que es y lo que no es el pecado. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros y su Espíritu Santo nos guíe a entender y comprender este mensaje. Señor y Dios Padre, permite que tu Espíritu esté con nosotros, nos guíe, nos muestre tu verdad, el propósito, Señor, de tu voluntad para con nuestras vidas en lo personal, como familia, como iglesia, Señor. Y a través de tu enseñanza, Señor, nuestra vida sea cambiada, nuestra vida sea conforme a tu voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, todo reaccione ante ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así que estamos hablando de este debate sobre el pecado. Y aún en nuestra congregación, aun cuando tenemos una doctrina reformada y es muy específica en definir el concepto de pecado y su magnitud y su alcance, siempre habrá opiniones adicionales y diferentes. A causa de que hay una gran diversidad de pensamientos e intereses sobre lo que es el reino de los cielos y el pecado. Pero aún así, después de oír todas las opiniones sobre lo que para cada uno es pecado o no, la única opinión que cuenta es la de Jesús y la que debe tener valor para nosotros. Si nos preguntáramos en este momento, ¿cuáles pecados descubriría Jesús en nuestra vida? Esta pregunta solamente se puede responder de acuerdo a los intereses de Dios y el reino de los cielos. No se puede responder de acuerdo a la ética o moral que establecen las personas, es decir, lo que creo que es bueno o malo según mis principios, la cultura en que vivo, es decir, la sociedad en que me vuelve. Para ello, debemos comprender algunos detalles que nos señala el Evangelio del día de hoy. El primer detalle, el hablar sin hacer. Muchas veces tenemos un buen conocimiento del Evangelio. Nos preparamos teológicamente, doctrinalmente, y a veces hasta nos jactamos de lo que somos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a aquellas personas que se dicen haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Más adelante, en la segunda parte de estos mismos versículos, dice, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué sucede aquí en ese hablar sin hacer? Pues la realidad es que se da cuando la vida religiosa va hacia la jactancia del creyente, que termina considerándose a sí mismo un Dios, un Diosito. Todo lo sabe, todo lo hace, pero no predica el Evangelio, es decir, no da testimonio de una transformación a través de la palabra.
su carácter, su temperamento, sigue siendo el mismo que una persona que vive sin Dios. Es decir, no da testimonio de lo que hace Cristo en su vida, sino que demuestra todo su poder humano y conocimiento personal. Para ello entendemos 3 detalles en este punto. El primero, Jesús nos diría: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué me lleva a entender y comprender? Que hemos sido llamados para obedecer. Hemos sido llamados para ser transformados a través de la palabra, en el que nuestro carácter debe cambiar, nuestro temperamento, nuestra mente, todo nuestro ser conforme somos instruidos por la palabra de Dios en una confrontación de la palabra con nuestra manera de ser como personas. Así que Jesús nos diría una respuesta contundente: no todos los que me dicen Señor, Señor. Y ahí viene la pregunta. Muchas veces tú y yo nos podemos decir: Señor, ¿no es cierto que profetizamos, echamos demonios y hacemos muchas obras poderosas en tu nombre? ¿Qué contestaría Jesús a ello? Apártense de mí, obradores de maldad. Y así puede ser el día de hoy en la vida eclesiástica, en la vida religiosa, de nuestro vivir diario. Para ello hay un segundo detalle: el oír sin hacer. Primeramente hablamos del hablar sin hacer, ahora del oír sin hacer. Versículos 26 y 27. Todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Tantas veces oímos y leemos la palabra de Dios, pero no nos conduce al cambio, o tan simplemente actuar, por lo que no cumplimos con el llamado para el cual estamos aquí, que es el de predicar el evangelio a todas las naciones, es decir, a todas las personas que nos rodean, y dar testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas. ¿Qué diría Jesús a esto? Jesús nos diría: todo el que me oye estas palabras y no las hace, será como un insensato. ¿Qué está queriendo decir? Es decir, que si tú lees la palabra de Dios, pero no te invita a un cambio, a confesar nuestro pecado, a confesar nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestra apatía, ahí está, Jesús te diría: todo el que me oye estas palabras y no las hace, será como un insensato. Y Jesús todavía adiciona algo. Jesús nos compararía a un edificio construido sobre la arena. ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros, a través de la vida que llevamos en la iglesia, solamente estamos construyendo? Una religiosidad que no conduce a nada. Un edificio construido sobre arena. Una fe sostenida en la salvación y no en el consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo. Son cosas muy diferentes. Porque Jesús advertiría y da un ejemplo específico aquí en el Evangelio, en la palabra, advierte de la lluvia, de los torrentes, de los vientos que nos van a causar una gran ruina. ¿Qué es esto? Es decir, las tentaciones, pruebas y luchas espirituales nos pueden llevar a la pérdida. Y no estaríamos en la presencia de Dios para vida, sino para juicio de destrucción y castigo eterno. El tercer detalle que nos invitan los versículos 24 y 25 de ahí del Evangelio de Mateo, capítulo 7, al cual te invito que tú estés leyendo en este momento, Jesús nos invita
a llevar a la reflexión una pregunta. Mejor sería que nos preguntáramos cada uno de nosotros, ¿oyes y haces? Porque los versículos dicen lo siguiente: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Para ello hay que recordar algo bien interesante, que los demonios saben de Dios y se inclinan delante de Él, pero no le obedecen. Así que el camino a la vida eterna es un camino de confianza total y obediencia a Cristo y su voluntad. No es un camino de conocimiento teórico, es decir, teológico, doctrinal, sino de conocimiento práctico, en la que los principios de vida y mandatos del Señor se viven día a día para que el mundo conozca a Dios. Por eso debemos entender, Jesús nos diría: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, será prudente. En su vida habría una transformación, una formación verdadera, y sobre todo su corazón estaría lleno de gozo. Tanto gozo habría que defendería su verdad y la mostraría al mundo. Es decir, a las personas que viven en su derredor. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué no hablas de Cristo a otras personas? ¿Por qué no das testimonio de ser hijo de Dios en tu trabajo, en ciertas actividades, en ciertos momentos, en la práctica? ¿O todavía te haría algo más centrado en esto? ¿Por qué nos comportamos exactamente igual que las personas que viven sin Cristo en su corazón? En nuestro trabajo, con personas que no les interesa ser cristianos, que están en otros ambientes, en otros momentos, y nosotros nos comportamos exactamente igual que ellos. Es más, desconocen que somos cristianos, porque nos comportamos como si no fuéramos cristianos. Por lo tanto, Jesús nos daría una felicitación si en nuestro corazón estaría lleno de gozo para defender la verdad. Fue una felicitación por estar cimentado sobre la peña, sobre la roca que es Cristo. Es decir, tener la palabra de Dios como única regla de fe y práctica. Pero adicionalmente eso, Jesús nos aseguraría que ningún golpe de la vida nos puede derrumbar. Por lo tanto, hermanos, para concluir, recordemos que por la palabra de Dios somos fortalecidos, guiados, y por la obra del Espíritu Santo es hacer cada día más y más firmes en el Espíritu, fortalecidos en la fe. Lo más importante de todo esto es pensar en cuál pregunta sería la que presentara Jesús a tu vida. Y todo eso se va a dar de acuerdo a cómo vives la vida cristiana que se te ha dado por gracia, en la gran misericordia del Señor, porque te ama. Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor que te lleve a reflexionar a un cambio de conducta, de actitud para con Cristo y su iglesia, para con el mundo que tanto necesita de Cristo. Señor y Dios Padre, ante ti estamos para que tu Espíritu, para que tú seas quien obre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, y nos lleves
a meditar sobre qué somos y qué hacemos ante tu presencia, como hijos de Dios, como salvos en Cristo, como discípulos de Cristo, como pueblo tuyo, Señor. Y si encuentras en nuestros corazones errores y fallas, muéstranoslos, pero también ayúdanos a cambiar, a ser diferentes, pero también a ser fortalecidos en nuestra fe, a aprender a confiar en ti para hacer tu voluntad. Una voluntad, Señor, que es bien para nosotros, pero que ahí está el propósito de glorificarte a ti, no al hombre, sino a ti. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ayúdanos como pueblo a que seas glorificado en nuestro vivir día a día y en nuestro convivir como pueblo tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Continuemos como respuesta al sermón con el himno número 647, En presencia estar de Cristo. Nosotros todos mirando cara a descubierta la gloria del Señor. Segunda de Corintios 3:18a. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Obscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. La gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir.
Escuchemos la bendición apostólica a cargo del presbítero Luis Rogelio Martínez del Bosque. Vamos a orar delante del Señor con este saludo, con esta doxología final. Señor y Dios Padre, te damos gracias por permitir que nos acerquemos una vez más al trono de tu gracia en oración. Gracias, Señor, por tu palabra, pues tú debes recibir toda la honra y la gloria. Bendiciendo a cada uno de mis hermanos, sus familias, dándoles el pan de cada día, sanando a mis hermanos que hoy están enfermos, cansados, pero lo más importante, que tu presencia esté en cada uno de los hogares de las personas que están a través de este medio siguiendo tu voluntad, tu propósito. Gracias, Señor, por todo lo que nos das hasta el día de hoy. En Cristo Jesús. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Entonemos la doxología 450. Dios te bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Amén. Agradecemos sus finas atenciones en haber acompañado en este culto para alabar a nuestro Dios, y vamos a invitarles para que continuamente nos estén acompañando en estos cultos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Filadelfia a través de las redes sociales o de Facebook. Ahora escuchemos el postludio Pater Noster a cargo del hermano Reimer. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, Pater noster, Pater noster.
nostra sicut, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in